De los salones del mundo académico a los pasillos del Vaticano, la sábana santa de Turín sigue inspirando debate y devoción. Es una falsificación bastante obvia. La sábana santa inspira completamente a quienes creen en ella porque Jesús no dejó ningún rastro físico de sí mismo en la tierra. Pero ahora han surgido nuevas pruebas que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre esta misteriosa reliquia y el hombre al que supuestamente representa. ¿Podría la tecnología moderna desvelar la verdad sobre sus orígenes y su autenticidad? Acompáñenos en esta emocionante aventura en la que la sábana santa de Turín revela una sorprendente verdad sobre Jesucristo. La sábana santa de Turín. La sábana santa de Turín, también conocida como la sábana santa, ocupa un lugar venerado en el corazón de muchos, especialmente en el seno de la Iglesia Católica. Se cree que es la misma tela que envolvió a Jesús tras su crucifixión. Llevar una imagen que cautive la imaginación. Esta extraordinaria pieza de tela mide unos 4 metros de largo y 3 de ancho, elaborados mediante una técnica especial de tejido con fibras de lino. Lo más fascinante es el desmayo, pero distinta imagen impresa en la tela, que representa a un hombre de frente y de espaldas, sus manos delicadamente cruzadas sobre la parte inferior de su torso. Estas imágenes reflejadas se alinean a lo largo del centro de la tela, cada uno mirando en direcciones opuestas, captar la esencia del misterio. La figura representada posee una presencia imponente, con barba, bigote y el pelo cayendo en cascada por sus hombros, evocando una sensación de fuerza y estatura. En particular, la imagen presenta marcas de color marrón rojizo que corresponden a las heridas descritas en los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesús, profundizando aún más el enigma que rodea al sudario. Los expertos han reflexionado sobre la altura de la figura, estimando que mide entre 170 y 180 metros, añadiendo otra capa de intriga a esta antigua reliquia. En 1532, se produce un devastador incendio en una capilla de Chambéry, Francia, donde se guardaba el venerado sudario. Las intensas llamas abrasaron la tela, dejando agujeros y bordes carbonizados, víctimas de su encuentro con la plata fundida durante la furia del infierno. Para curar estas heridas, unas hábiles monjas de la Orden de las Clarisas cosieron meticulosamente 14 grandes parches triangulares y 8 más pequeños sobre la tela. Una labor de amor para preservar su santidad. Entonces, en la primavera de 1898, un fotógrafo italiano llamado Secondo Pia tuvo la rara oportunidad de captar imágenes del sudario. Este acontecimiento histórico marcó la primera vez que se fotografiaba la reliquia, desvelando una intrigante revelación. La imagen humana impresa en la tela aparece con sorprendente claridad en el negativo en blanco y negro, superando la visibilidad en su tono sepia natural. Este descubrimiento sigue teniendo importancia, que ofrece valiosas perspectivas sobre los entresijos del sudario y su perdurable enigma. Posteriormente, en 1931, el fotógrafo Giuseppe Enri se embarcó en una empresa similar, capturando pruebas fotográficas que se hacían eco de los hallazgos de Pia. En 1978 se produjeron nuevos avances, ya que la fotografía ultravioleta arrojó nueva luz sobre la reliquia, profundizar en sus misterios. Expuesto en una iglesia del centro norte de Francia, el sudario desvelaba una imagen en negativo impregnada de detalles tridimensionales inigualables en las pinturas convencionales. Entonces, en un momento crucial de 2022, meticulosos esfuerzos de conservación en Italia descubrieron una notable revelación. Extracción de la tela del siglo XVI reveló un patrón de costura único en el reverso del sudario, similar a la descubierta únicamente en la fortaleza de Masada, en Israel, una conexión con la antigüedad que da credibilidad a la narración del sudario, entrelazándose con la época de la existencia terrenal de Jesús. Profundizar en la historia que se teje en la sábana santa, recorremos un camino cargado de intensidad, desentrañando los momentos conmovedores grabados en sus fibras sagradas, la agonía de Cristo. En los angustiosos momentos que condujeron a su último sacrificio, Jesús soportó un aluvión incesante de crueldad y tormento. Cada detalle insoportable grabado en el tejido mismo de la mortaja que más tarde sería testigo de su calvario. Despojados de dignidad y sometidos a palizas despiadadas, los golpes de los mayales, con puntas romas y afiladas, desgarraron su carne, dejándolo destrozado. Su cuerpo, una vez entero, se convirtió en un lienzo de agonía, maltratadas y cubiertas con las cicatrices de la brutalidad. Para agravar su sufrimiento, los soldados fabricaron una tosca corona de espinas, apresuradamente retorcidas de las ramas, y lo apretó contra su frente. Con cada espina, la agonía floreció de nuevo, mezclándose con el calor de su sangre manchando el tejido de sus ropas. Obligado a soportar el peso de la cruz, sus ropas manchadas de sangre se aferraban a su carne desgarrada. Jesús emprendió un viaje doloroso. Cada paso adelante era una batalla contra el dolor y el agotamiento.
el peso de la cruz clavándose en sus hombros, empeorando las heridas infligidas por la despiadada flagelación. Mientras tropezaba con la carga, el peso de la cruz se abatió sobre él, aplastando su pecho contra la tierra. Su brazo se retorció de forma antinatural, arrancado de su zócalo, mientras la cruz le oprimía el cuello y los hombros, dejándolo parcialmente paralizado. Con insensible indiferencia, los soldados le tiraron del brazo dislocado, obligándole a continuar la agonizante marcha. Doblado de dolor, su brazo derecho colgaba inerte a su lado, una muestra de su sufrimiento y resistencia en medio de un tormento inimaginable. Cada marca contaba una historia de sacrificio sin parangón. Cada herida es un testimonio de la profundidad de su amor y de la magnitud de su sufrimiento. Su ropa, empapado en sangre, fueron arrancados sin piedad, reabriendo heridas que habían empezado a aferrarse a la tela. Empujado indefenso a la cruz, los soldados procedieron a clavarle clavos en su brazo derecho, ya retorcido y dislocado, causando una agonía insoportable al desgarrarse nervios y ligamentos. En los momentos finales en la cruz, Jesús soportó la agonía mientras su cuerpo soportaba el peso de su sacrificio. Unos clavos le atravesaron las manos y los pies, atándolo a las vigas de madera. Cada respiración era una lucha, el peso de su cuerpo dificultando el llenado de sus pulmones. Con cada latido del corazón, el dolor irradiaba de las heridas que le habían infligido sus labios resecos, susurraban plegarias mezcladas con gritos de angustia. A medida que pasaban las horas sus fuerzas menguaban, y el dolor se intensificaba a cada movimiento, enviaba ondas de tormento a través de su cuerpo. El peso de los pecados de la humanidad presionaba sobre él, una carga que llevó de buena gana. En medio de su sufrimiento, Jesús gritó una súplica cruda y angustiada que resonó en los cielos. Era un grito de dolor y anhelo. Y en ese momento, mientras se rendía a la muerte. Después de la muerte de Jesús, José de Arimatea dio un paso valiente. Haciendo equipo con Nicodemo, otro individuo que secretamente admiraba a Jesús, José se dirigió al gobernador romano Pilato para pedirle permiso para ocuparse del cuerpo de Jesús, según las costumbres judías. Con la aprobación de Pilato asegurada, José y Nicodemo envolvieron meticulosamente el cuerpo de Jesús en tiras de lino impregnadas de mirra y aloe. El tiempo era esencial, ya que trabajaban sin descanso la víspera del sábado, el día anterior al inicio del descanso del sábado judío. Carrera contrarreloj. José y Nicodemo se apresuraron a depositar a Jesús en un sepulcro que compró José, situado en un jardín cercano al lugar de la crucifixión. Como se relata en el Evangelio de Juan, Simón Pedro entró más tarde en la tumba tras la resurrección de Jesús y descubrió el sudario junto con la servilleta que había cubierto la cabeza de Jesús. Interesante, la servilleta permaneció separada del sudario, un detalle conmovedor en la narración de la sepultura y resurrección de Jesús. Descifrando el misterio de la sábana santa, durante décadas, los científicos han estado debatiendo cómo pudo formarse la misteriosa imagen del sudario. Algunos creen que fue a causa de la radiación, que es como una energía invisible que puede cambiar las cosas. Alexander Belyakov, un científico ruso, pensé que tal vez ocurría cuando la tela se exponía rápidamente a una luz muy brillante. Otros pensaron que tal vez tipos especiales de radiación, como los rayos X o los rayos ultravioleta, hizo la imagen. Todos están de acuerdo en que cualquiera que fuera la radiación, vino de encima de la tela. Pablo de Lázara, un investigador italiano, tenía algunas ideas interesantes. Creía en la radiación, que pensó que era luz ultravioleta. Era incluso más fuerte que la luz ultravioleta que tenemos hoy en día. Dijo que tendrían que ser ráfagas de luz muy rápidas, mucho más rápido que un abrir y cerrar de ojos, y superpotente, como miles de millones de vatios. Imagina una ráfaga de luz tan rápida y fuerte. Podría hacer una imagen en tela que durara siglos. Daila Sara cree que porque hoy en día no disponemos de la tecnología necesaria para crear una imagen como la de la sábana santa, no podría haber sido falsificada en la época medieval, como algunos piensan. Pero para los que creen en su carácter sagrado, la explicación es sencilla. Sea cual sea la causa de la imagen, si era radiación, luz ultravioleta, u otra cosa, vino de más allá de nuestro mundo. A los cristianos de todo el mundo, está claro que la radiación provenía de la luz divina, vinculada a la ascensión de Jesús al cielo. Alberto Carpentieri, profesor del Instituto Politécnico de Turín, ha propuesto que la imagen podría haber sido causada por emisiones nucleares resultantes de un gran terremoto que se cree que sacudió Jerusalén en el año 33 de nuestra era. Lo que añade intriga a esta teoría es que los evangelios efectivamente mencionan un terremoto significativo tras la crucifixión de Cristo, añadiendo peso a la hipótesis de Carpentieri. Según el estudio de Carpentieri, las emisiones de neutrones generadas por el terremoto podrían haber sido responsables de la creación de la imagen en el sudario. Estas emisiones también podrían haber interferido en los niveles de radiocarbono.
que posteriormente se utilizaron para datar el sudario de forma inexacta, según Carpentieri. Su equipo de investigadores especula con que las ondas de presión de alta frecuencia del terremoto, generado en la corteza terrestre, podría haber desencadenado emisiones nucleares. Carpentieri sostiene que estos neutrones emitidos podrían haber interactuado con los átomos de nitrógeno de la tela de lino, iniciando una reacción química que dio lugar a la formación de la imagen del rostro en el sudario. Además, esta interacción podría haber sesgado los resultados del proceso de datación por carbono. La controversia sobre la antigüedad del sudario. En el década de 1980, cuando el Vaticano se hizo con el control de la Sábana Santa e inició una serie de pruebas para desentrañar los misterios relativos a su composición, origen, y la edad. Entre estas pruebas se encontraba la datación por carbono 14, realizado en la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Sorprendentemente, las tres pruebas, con un nivel de confianza del 95%, llegó a la conclusión de que el tejido se originó entre los años 1260 y 1390 de nuestra era. Esto sitúa la creación de la Sábana Santa más de 1000 años después de la muerte de Jesucristo. Para reforzar sus conclusiones, los investigadores destacaron que la datación por radiocarbono concuerda estrechamente con los registros históricos de la primera aparición documentada de la Sábana Santa en 1353, atribuido a Geoffroy de Charny, que supuestamente trajo el artefacto al Uray. Muchos estudiosos han planteado dudas sobre la exactitud de la datación por carbono realizada en la Sábana Santa de Turín. Un destacado químico, Raymond Rogers, pusieron de manifiesto discrepancias significativas en los resultados. Descubrió que mientras los bordes del sudario contenían un 37% de vainillina, un compuesto orgánico que se descompone con el tiempo, el cuerpo del sudario contenía un 0%. Esta ausencia de vainillina en la parte principal del sudario sugiere que podría ser mucho más antiguo de lo que indica la datación por carbono. El problema principal de la datación por carbono radica en las muestras tomadas para el análisis. Cuando el Vaticano distribuyó porciones de la Sábana Santa a 3 universidades para su datación por carbono, seleccionaban pequeños recortes de las esquinas. Rogers argumentó que si se tomaban muestras del centro de la Sábana Santa, la datación revelaría probablemente una edad más antigua que la comunicada oficialmente. Además, Rogers señaló que la incapacidad de detectar vainillina en la lignina de las fibras de la Sábana Santa, como se ve en otros linos antiguos como los de los rollos del Mar Muerto, sugiere una edad más antigua para la Sábana Santa. Basado en la pérdida de vainillina, Rogers estimó que el sudario podría tener entre 1300 y 3000 años, poniendo aún más en duda la exactitud de los resultados de la datación por carbono. Descubrimientos de ADN y revelaciones digitales. En 2011, un equipo dirigido por Salvatore Larusso, de la Universidad de Bolonia, realizó un fascinante estudio sobre la Sábana Santa de Turín. Utilizaron un avanzado procesamiento digital de imágenes en 2 fotografías del sudario, incluido un famoso negativo tomado por Giuseppe Enrie en 1931. A pesar de su minucioso análisis, no encontraron ninguna imagen de flores, monedas u otros objetos en el sudario. Avanzamos rápidamente hasta 2015, cuando surgió otro estudio intrigante. Esta vez, el investigador italiano Barcaccia y su equipo publicaron sus hallazgos en informes científicos. Investigaron muestras de ADN recogidas de la Sábana Santa y su tela de soporte durante sesiones de aspirado en 1977 y 1988. Su investigación reveló restos de ADN de 19 tipos diferentes de plantas. Estas plantas procedían de diversas regiones, entre ellas el Mediterráneo, Europa Central, Norte de África, Oriente Medio, Asia Oriental y las Américas. El estudio no se detuvo en el ADN vegetal. También descubrieron secuencias de ADN mitocondrial humano. Estas secuencias correspondían a diversos grupos étnicos y regiones geográficas como Europa, norte y este de África, Oriente Medio y la India. Además, encontraron ADN de fuentes no humanas, incluidas varias aves e incluso un gusano marino que suele encontrarse en el norte del Océano Pacífico, cerca de Canadá. Estos hallazgos proporcionaron una instantánea global de los diversos materiales biológicos que habían entrado en contacto con la Sábana Santa a lo largo de los siglos, añadiendo otra capa de misterio a su ya enigmática historia. Tras analizar minuciosamente el ADN del polen y el polvo recogidos de la Sábana Santa de Turín, los investigadores hicieron un descubrimiento apasionante. El ADN demostró que muchas personas diferentes de diversas partes del mundo habían estado en contacto con la Sábana Santa a lo largo de los siglos. Los científicos explicaron que esta mezcla diversa de ADN no descarta la posibilidad de que la Sábana Santa tuviera su origen en la Europa medieval. De hecho, se ajusta bien al recorrido histórico que se cree que hizo la Sábana Santa, posiblemente comenzando en Oriente Próximo. Lo más fascinante es que los resultados apuntan a una posibilidad intrigante. La tela de lino podría haber sido fabricada en la India.
Esta nueva información añade otra capa a la historia del sudario, lo que sugiere que sus orígenes y viajes fueron aún más complejos y de mayor alcance de lo que se pensaba. Discrepancies, debates y descubrimientos. Aunque muchos investigadores han elogiado la imagen de la sábana santa como anatómicamente perfecta, otros sostienen que podría tratarse de una ingeniosa falsificación. En 2007, los arqueólogos encontraron cerca de Venecia un romano crucificado cuyas heridas en el talón coincidían con las de otra víctima conocida, Jehohanan, pero no coincidían con las heridas mostradas en la sábana santa. Además, ninguna víctima de crucifixión conocida muestra evidencia de heridas en las muñecas, que representa el sudario. Críticos como Joe Nickel en 1983 y Gregory S. Paul en 2010 han señalado que las proporciones de la imagen no son realistas. Paul argumentó que las proporciones de la cara y el cuerpo en el sudario son imposibles para una persona real. Señaló que la frente es demasiado pequeña, los brazos son antinaturalmente largos y desiguales en longitud, y la distancia de las cejas a la parte superior de la cabeza es incorrecta. Estas características, sugirieron, son más coherentes con la obra de un artista gótico que con un cuerpo humano real. En 2018, los investigadores llevaron a cabo un análisis experimental de patrones de manchas de sangre, BPA, comprender cómo fluye la sangre de las heridas de un crucificado y comparar estos patrones con los de la sábana santa de Turín. Sus conclusiones fueron bastante reveladoras. Descubrieron que los patrones de sangre de los antebrazos y el dorso de la mano no coincidían, lo que indica que estos flujos de sangre debieron producirse en momentos diferentes debido a una secuencia específica de movimientos. Además, los riachuelos de sangre de la parte delantera de la imagen no coincidían con las líneas de la parte inferior de la espalda, incluso considerando múltiples hemorragias en diferentes momentos. Estas incoherencias sugieren que las manchas de sangre del sudario no son las que cabría esperar de un paño funerario auténtico. En su lugar, apuntan a la probabilidad de que el sudario sea una representación artística o instructiva, y no una reliquia auténtica. Los patrones de sangre no coincidentes implican que la imagen fue creada cuidadosamente para transmitir una determinada narrativa, en lugar de formarse naturalmente por las heridas de un cuerpo crucificado. Raymond E. Brown también observó que un cuerpo en la posición relajada representada en el sudario no podía colocar naturalmente sus manos para cubrir sus genitales como se muestra en él. Parece que el brazo derecho y la mano fueron alargados para hacer esto posible. Esta combinación de incoherencias anatómicas lleva a algunos expertos a creer que el sudario podría no ser el auténtico lienzo funerario de un crucificado, sino una creación artística del periodo gótico. Luigi Garlascelli, profesor de química orgánica en la Universidad de Pavía, afirmó que había recreado una versión a tamaño real de la sábana santa de Turín, utilizando únicamente técnicas disponibles en la época medieval. Comenzó colocando una sábana de lino sobre un voluntario y frotándola con un pigmento ácido. Después de esto, envejecía el sudario en un horno y luego lo lavaba para eliminar el pigmento. Para imitar aún más el original, añadió manchas de sangre, a brasa y manchas de agua. El profesor Giulio Fanti observó que el método de Garlicelli parecía incapaz de producir una imagen con las características más críticas del sudario de Turín. No obstante, la reproducción de Garlicelli apareció en un documental de National Geographic. Su técnica incluía el uso de un método de bajorrelieve para el rostro. El resultado fue una imagen similar a la de la sábana santa de Turín, pero sin la uniformidad ni la minuciosidad del original. Los científicos Emily Craig y Randall Breese han estudiado cómo los artistas medievales podrían haber creado la sábana santa de Turín utilizando una técnica de transferencia de polvo. Empezaron dibujando una cara parecida a la de Jesús en un trozo de papel de periódico utilizando polvo de carbón mezclado con colágeno, imitando los materiales y métodos disponibles en la siglos XIII y XIV. Una vez terminado el dibujo, lo colocaron sobre una mesa y lo cubrieron con un trozo de lino. Para transferir la imagen, presionaban el lino firmemente contra el papel de periódico utilizando la parte plana de una cuchara de madera. El resultado de este proceso era una imagen de color marrón rojizo en el lino que parecía increíblemente real. La imagen tenía una calidad tridimensional y no mostraba signos de pinceladas, haciendo parecer que podría haber sido una huella genuina de una persona. Su experimento demostró que era posible crear un parecido convincente y detallado, utilizando técnicas que habrían sido accesibles en la época medieval. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En la cámara oscura de un museo, un grupo de eruditos apiñados en torno a una vitrina que contiene el misterioso artefacto, la sábana santa de Turín. Su delicado tejido susurraba historias de siglos pasados y cautivaba la imaginación de todos los que la contemplaban. La doctora Sofía Álvarez, historiadora de renombre y escéptica, observaba la reliquia con una mezcla de curiosidad y duda. Examinó los intrincados dibujos de la tela y se dio cuenta de algo. El tejido contenía secretos que podrían desentrañar el tejido mismo de la historia con manos temblorosas. Ella peló las capas de misterio revelando una verdad impactante,
oculta durante milenios, el sudario de Turín no era una mera reliquia de importancia religiosa, sino testigo de la vida y la muerte de un hombre que había cambiado el curso de la historia: Jesucristo. Dentro de las fibras había restos microscópicos de polen, fragmentos de ADN y débiles huellas que coincidían con las descripciones de las heridas de la crucifixión. En un momento de claridad, Dr. Álvarez se dio cuenta de la magnitud de su descubrimiento. El título de su innovador artículo pasó ante sus ojos: La sábana santa revela una sorprendente verdad sobre Jesucristo. Y con eso, se embarcó en un viaje para desvelar la historia jamás contada que se oculta entre los pliegues del tiempo. Desvelando paralelismos. Una de las preocupaciones más comunes entre quienes estudian la sábana santa desde una perspectiva religiosa es si coincide con las descripciones del entierro de Jesús en el Nuevo Testamento. Si hay discrepancias entre ambos, entonces el sudario no puede ser realmente el lienzo funerario de Jesús. Según los teólogos, el Nuevo Testamento nos da algunos detalles sobre el entierro de Jesús, aunque no entra en detalles concretos. Un aspecto que se cuestiona a menudo al comparar los relatos del Nuevo Testamento con el sudario es la servilleta, de la que apenas se habla. Algunos sostienen que la servilleta debería llevar la imagen en lugar de la tela principal del entierro, porque estaba colocado plano sobre la cara. Sin embargo, las investigaciones sobre las antiguas costumbres judías demuestran que, en realidad, la servilleta se doblaba y ataba alrededor de la cabeza para mantener la mandíbula cerrada durante el rigor mortis. Esta práctica está respaldada tanto por los escritos judíos como por el Nuevo Testamento. Interesante. El hombre representado en el sudario también tenía un paño atado alrededor de la mandíbula, que se alinea con estas costumbres ancestrales. No es una contradicción, sino más bien una confirmación de los métodos representados en el sudario. Otra cuestión que se plantea es que el hombre del sudario no fue lavado antes de ser enterrado, que era una costumbre judía común. Aunque ninguno de los evangelios afirma explícitamente que el cuerpo de Jesús fuera lavado, se supone que debido a las tradiciones funerarias judías. Sin embargo, el código de la ley judía menciona excepciones a la costumbre del lavado, como cuando una persona es asesinada por el gobierno. Esto arroja algo de luz sobre el asunto y sugiere que puede haber habido excepciones a la costumbre de lavarse, incluso en el caso de Jesús. En tales casos, según las leyes antiguas, dejar sangre en el cuerpo de una persona era una forma de castigo por delitos contra el Estado. Así que, si Jesús fue enterrado según las costumbres judías, como se menciona en la Biblia, es probable que no lo hayan lavado. Algunos se preguntan en qué tipo de lino fue enterrado Jesús. Algunos creen que estaba envuelto como una momia egipcia, pero el término utilizado en la Biblia significa envuelto o doblado, dejando margen para la interpretación. Interesante. Antiguos ejemplos judíos muestran prácticas funerarias similares a las representadas en la sábana santa. Por ejemplo, en un cementerio esenio, algunas personas fueron enterradas como el hombre de la sábana santa. El código de la ley judía también dice que alguien asesinado debe ser enterrado en una sábana lisa de lino. Incluso Lázaro, que resucitó de entre los muertos, estaba atado alrededor de su cabeza, muñecas y tobillos, similar al hombre de la sábana santa. También hay dudas sobre si Jesús fue enterrado en una o varias tiras de lino. Algunos pasajes bíblicos mencionan la ropa de tumba tanto en singular como en plural. Sin embargo, las pruebas científicas demuestran que el hombre del sudario fue enterrado en al menos 4 tiras de lino, incluyendo el propio sudario, una servilleta alrededor de la cabeza, y sus muñecas y tobillos atados juntos. Estas cuestiones son las principales a la hora de comparar el sudario con el Nuevo Testamento. Un estudio exegético de los pasajes bíblicos pertinentes no prueba que el sudario sea falso. Al contrario, concuerda con los datos e incluso apoya el método de enterramiento representado en el sudario. Al parecer, los judíos de la época de Jesús practicaban prácticas funerarias como las representadas en el sudario, según diversas fuentes. Así que, la autenticidad o no del sudario debe determinarse mediante una investigación científica e histórica. Si se comparan los relatos evangélicos del sufrimiento de Jesús con la descripción del hombre del sudario, se descubren notables similitudes. El hombre enterrado en el sudario presentaba numerosas heridas, incluyendo cortes en el cuero cabelludo, moratones en la cara y más de 120 heridas. Después de ser golpeado, llevaba un objeto pesado sobre los hombros, dejando marcas en sus omóplatos. Tropezó y cayó, resultando en moretones en sus rodillas. Lo más significativo, mostraba 5 heridas principales asociadas con la crucifixión. Heridas punzantes en ambas muñecas y pies, y una perforación en el lado derecho del tórax, de la que emanaba sangre mezclada con líquido acuoso. Los patólogos observaron que el hombre se encontraba en rigor mortis, con heridas distinguibles como pre- o post-mortem. El parecido entre el Calvario de Jesús descrito en los Evangelios y las heridas del sudario es sorprendente. Aún más intrigante,
es la ocurrencia de eventos poco comunes compartidos por Jesús y el hombre del sudario, por ejemplo. A ambos se les colocó una corona de espinas en la cabeza y soportaron fuertes palizas. Mientras que a las víctimas de la crucifixión normalmente se les rompían las piernas para acelerar la muerte, ni Jesús ni el hombre del sudario tenían los tobillos rotos. En su lugar, fueron apuñalados en el pecho post-mortem. Fueron enterrados individualmente, envuelto en lino caro, y enterrado apresuradamente. Considerando las similitudes únicas entre Jesús y el hombre del sudario, los eruditos han llegado a la conclusión de que es altamente improbable que dos individuos diferentes sufrieran experiencias de crucifixión tan idénticas. Algunos estudios sugieren que hay una posibilidad entre 225.000 millones de que sean personas diferentes. Incluso los cálculos más escépticos siguen arrojando probabilidades increíblemente bajas de que Jesús y el hombre del sudario no sean el mismo. Además, no hay contradicciones entre sus experiencias, reforzando aún más la probabilidad de que su identidad sea la misma. A lo largo de los siglos, la sábana santa de Turín ha sido venerada como el auténtico lienzo funerario de Jesús, transmitida como una reliquia sagrada. A diferencia de los artefactos recientemente descubiertos que simplemente nos recuerdan a Jesús, la sábana santa siempre se ha considerado auténtica, mucho antes de que la ciencia moderna pudiera escudriñarla. Esta creencia duradera refuerza la conexión entre Jesús y la figura representada en el sudario. Aunque no podemos identificar definitivamente al hombre enterrado en el sudario, hay razones de peso para creer que podría ser la túnica funeraria de Jesús. Numerosos puntos sutiles se alinean, sin contradicciones, respaldado por el consenso científico de que el artefacto es auténtico, no una falsificación. Pruebas de la resurrección de Jesús. Al explorar las pruebas de la resurrección de Jesús, la sábana santa presenta tres argumentos convincentes. En primer lugar, mientras que existen numerosos sudarios funerarios, ninguno, aparte de la sábana santa de Turín, presenta una imagen. La mayoría solo muestran manchas de sangre y descomposición. Lo que distingue a la sábana santa es su imagen única de doble cuerpo, observable tanto en forma positiva como negativa, con indicios que sugieren que fue producido por un estallido de luz o calor. Aunque recientes hallazgos experimentales aportan más apoyo a esta teoría, la noción de radiación emanada de un cuerpo parecido al de Jesús tiene implicaciones significativas para la resurrección, sobre todo cuando se considera junto con los relatos históricos. En segundo lugar, el análisis científico revela una falta de descomposición en el sudario, lo que sugiere que el cuerpo no permaneció en la tela durante mucho tiempo, incluso en el clima de Oriente Medio. La ausencia de descomposición añade otra capa de intriga al misterio que rodea el origen y la autenticidad del sudario. Sin embargo, los escépticos pueden plantear objeciones, sugiriendo varias razones por las que un cuerpo podría haber sido desenvuelto de un paño funerario. Aquí es donde la tercera prueba resulta especialmente convincente. Los patólogos que examinaron el sudario no hallaron indicios de desenvoltura. En su lugar, la tela entraba en contacto directo con el cuerpo, con manchas de sangre transferidas directamente sobre él, adhiriéndose parcialmente. Los coágulos de sangre intacta visibles en casi todas las heridas, junto con los bordes inalterados de estas manchas, indican que el cuerpo permaneció intacto dentro del sudario, reforzando aún más su posible autenticidad. En primer lugar, la ausencia de descomposición en el sudario sugiere que el hombre enterrado en su interior no permaneció allí durante un largo periodo de tiempo. Curiosamente, no hay signos de que el cuerpo haya sido removido o desenvuelto, como lo demuestran los coágulos de sangre intactos y los bordes intactos de las manchas. Además, el posible estallido de radiación del cuerpo fallecido añade una dimensión cautivadora al misterio. Lo que aumenta aún más la emoción es que todas estas pruebas son empíricas y científicamente verificables, haciéndola aún más atractiva. En particular, las pruebas aportadas por la sábana santa se alinean armoniosamente con las sólidas pruebas históricas que apoyan la resurrección de Jesús. De hecho, la evidencia del sudario es tan sustancial que su ausencia como vestimenta funeraria de Jesús presentaría un desafío significativo, ya que plantearía preguntas acerca de quién más podría haber aparentemente resucitado de entre los muertos. ¿Qué piensa usted acerca de la autenticidad del sudario de Turín? Danos tu opinión en los comentarios.